A ninguna otra nación se le dio el privilegio de escuchar directamente al gran Jehová. Y vemos con decepción esta escritura: los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Dando a entender muy claramente que no es que no comprendieran los anuncios de los profetas, simplemente no querían saber nada de Dios ni dejarlo ser el Señor de sus vidas. Quien no tiene a Dios tiene este comportamiento, y lo único que logrará es que finalmente se cumpla la condenación eterna sobre su propio ser. Ahora, pongámonos a pensar un poco en alguno que escucha y que con su boca dice que es parte del pueblo de Dios. Recuerden que estas personas no eran ignorantes de su palabra, conocían los cultos y los ritos plasmados en la ley mosaica, y definitivamente sabían cómo llevar a cabo al pie de la letra cualquier cantidad de sacrificios demandados en dicha ley. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Simplemente no abrazaban el amor de Dios ni tenían deseo alguno de amarle? Pues ya en ese lugar que llamamos corazón, había una devoción fanática a los ídolos de las gentes que, como Salomón a sus 1000 mujeres, se llegaron a ellos con amor. Sin embargo, al analizar el comportamiento de este pueblo, invariablemente me acuerdo de nosotros. Nos decimos pueblo de Dios y conocemos su palabra con una cierta profundidad. Hay varios por allí que saben reconocer una cita bíblica a los 5 segundos de escucharla. ¿Es eso suficiente para no ser reprobado, tal como lo escribió el apóstol Pablo? Los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Oh sí, no somos tan diferentes a aquellos judíos y por supuesto necesitamos ser igualmente reconvenidos y así comprender a profundidad que debemos morir a nosotros para que Cristo viva y haga su obra en nosotros. Primer anuncio a un pueblo rebelde: el cautiverio. Diles: yo soy vuestra señal. Como yo hice, así les harán a ellos. Al pasar a otro país, irán en cautiverio. Ezequiel, capítulo 12, versículo 11. Estamos a poco más de 4 años que se cumpliera esa atroz tercera invasión caldea sobre Judá y Jerusalén. El tiempo, por supuesto, estaba apremiando y ya urgía que aquel pueblo se volviera a su Dios. Era una situación desesperante para profetas como Ezequiel en Babilonia y Jeremías en Judá, quienes sabían el terror que se les venía a sus hermanos judíos. Sin embargo, por lo que nos es narrado en varios pasajes de la Biblia, Israel era todo menos sumiso a la voluntad de Dios. No nada más rechazaban al Señor, sino que, como se lee en pasajes más adelante, tenían falsos profetas que con enormes falacias anunciaban que todo lo que Ezequiel, Jeremías o cualquier verdadero profeta de Dios se iba a dilatar y que no era para ellos en esos momentos. Ejemplo de eso leemos en Ezequiel 12:27. Hijo del hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve para muchos días y para lejanos tiempos profetiza éste. Todo esto es más que lamentable, pues solo era cuestión de que se volvieran a su Dios, y Él estaba dispuesto a perdonarlos. No obstante, leemos con gran desilusión estos pasajes. Ezequiel 12, versículos 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Israel tuvo el privilegio de recibir las palabras del mismo Dios y que Él estuviera con ellos desde su mismo nacimiento. Vemos a Jacob mismo, como figura de su propio pueblo, sufriendo la mayor parte de su vida, engañado por 20 años por su suegro, acechado de muerte por su hermano, y aún engañado otra vez por otros 20 años por sus propios hijos con el asunto de José. Y a su vez, Dios le hizo ver la escalera al cielo, lo trajo a salvo en medio del campo de ángeles Mahanaim, y salió vencedor ante el ángel cuando luchó con él toda la noche. Vean cómo aun cuando fue lleno de adversidades, también fue lleno de bendiciones. Asimismo fue con su pueblo. Después de 400 años fueron libres con la mano poderosa de Dios. Tomaron la tierra prometida, prosperaron hasta hacerse grandes y más fuertes que las naciones alrededor, y a su vez adoptaron las abominaciones de los egipcios, asirios, sidonios, y quién sabe qué tantos pueblos más,
hasta llegar a irritar intencionalmente a Dios solo por el gusto de hacerlo. A ninguna otra nación se le dio el privilegio de escuchar directamente al gran Jehová, y vemos con decepción esta escritura: los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde, dando a entender muy claramente que no es que no comprendieran los anuncios de los profetas, simplemente no querían saber nada de Dios ni dejarlo ser el Señor de sus vidas. Quien no tiene a Dios tiene este comportamiento, y lo único que logrará es que finalmente se cumpla la condenación eterna sobre su propio ser. Ahora, pongámonos a pensar un poco en alguno que escucha y que con su boca dice que es parte del pueblo de Dios. Recuerden que estas personas no eran ignorantes de su palabra, conocían los cultos y los ritos plasmados en la ley mosaica, y definitivamente sabían cómo llevar a cabo al pie de la letra cualquier cantidad de sacrificios demandados en dicha ley. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Simplemente no abrazaban el amor de Dios ni tenían deseo alguno de amarle? Pues ya en ese lugar que llamamos corazón, había una devoción fanática a los ídolos de las gentes que, como Salomón a sus 1000 mujeres, se llegaron a ellos con amor. Sin embargo, al analizar el comportamiento de este pueblo, invariablemente me acuerdo de nosotros. Nos decimos pueblo de Dios y conocemos su palabra con una cierta profundidad. Hay varios por allí que saben reconocer una cita bíblica a los 5 segundos de escucharla. ¿Es eso suficiente para no ser reprobado, tal como lo escribió el apóstol Pablo? Los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Oh, sí, no somos tan diferentes a aquellos judíos y por supuesto necesitamos ser igualmente reconvenidos y así comprender a profundidad que debemos morir a nosotros para que Cristo viva y haga su obra en nosotros. ¿Y cómo empezó, por cierto, a trabajar los corazones de aquellos rebeldes judíos? Recordemos que justo terminó una visión larguísima que básicamente estaba Dios anunciando que su gloria se estaba retirando de su casa, del templo de Jerusalén. Una vez que ya están viviendo a su propia suerte, llega una nueva profecía, representada teatralmente, tal como solo este profeta lo hacía. Leamos entonces Ezequiel capítulo 12, versículos 3 al 6. Por tanto tú, hijo del hombre, hazte aparejos de marcha, y pártete de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus aparejos, como aparejos de partida, de día delante de sus ojos, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale para partirse. Delante de sus ojos horadarás la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás, cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra, porque en señal te he dado a la casa de Israel. Como quien sale deprisa a un largo viaje y lleva en un saco lo necesario para soportar la jornada que tiene por delante, así está por representar nuestro amado profeta esta palabra que Dios está mandando. No solamente se trata de un largo y difícil viaje, es una travesía forzada y quien lo va a hacer será terriblemente avergonzado. Además de que lleva sus aparejos de partida, es decir, los enseres y utensilios para el viaje, hay un par de detalles que Dios menciona que vale la pena detenernos un poco a analizarlos. El primero lo encontramos en el versículo 5. Delante de sus ojos horadarás la pared, y saldrás por ella. Horadar una pared implica un cierto escándalo y llama mucho la atención. Construimos paredes y puertas para protegernos y resguardarnos. Buscamos un refugio para cubrirnos y sentirnos a salvo de los peligros de la calle. Echamos los cerrojos y le ponemos llave a las entradas de nuestras casas, y todos entendemos que eso nos hace sentir seguros, independientemente si eso en realidad puede o no resultar cierto. Sin embargo, horadar una pared manda un claro mensaje que sacarán violentamente a quienes estarán resguardados en esas casas, quienes tratarán de protegerse de aquellos que pronto los acecharían y llevarían cautivos lejos de esos que jamás volverían a ser sus hogares. Los que estaban viendo a Ezequiel entendieron perfectamente la representación del profeta, pues ellos mismos vivieron en carne propia las atrocidades que se presentan en las invasiones, pues estaban en Babilonia debido a 2 de ellas que Nabucodonosor realizó sobre Israel. Era un mensaje para aquellos habitantes de Judá, que, para sí mismos, tanto en tierras judías como de la misma Babilonia,
recibían palabras de que semejante suceso como una nueva invasión no iba a sucederles a ellos, y que, por increíble que parezca, se engañaban a sí mismos pensando que Nabucodonosor de alguna manera sería derrotado. ¡Qué fantasía tan absurda fue esa! Cuando Dios dice algo, ¿cambia en algún momento sus decisiones? Era tiempo de buscarlo y pedir misericordia, además de arrepentirse de sus pecados. ¿Sucedió tal cosa? Sabemos la respuesta. Y conocemos incluso por la historia universal que los caldeos invadieron a Jerusalén con la peor invasión que hasta ese entonces algún judío hubiera experimentado. Espero en Dios que todo esto nos esté dando una gran enseñanza a nuestras vidas. El otro aspecto que vemos en la palabra de Dios lo encontramos en el versículo 6. Ezequiel 12:6 dice así: delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque en señal te he dado a la casa de Israel. Vean que además de ser sacados violentamente de sus hogares, serían forzados a tomar un largo viaje de una manera vergonzosa. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra. De cierto modo, el comportamiento de Dios es predecible. Digamos, si yo como padre le digo a alguno de mis hijos que no pueden estar en algún aparato después de las 9 de la noche, y a alguno de ellos lo encuentro viendo el celular a las 10 de la noche, ciertamente vendrá algo hacia quien me desobedeció, no muy placentero, por cierto, y eso vendrá de parte mía. Ese hijo o hija desobediente sabrá lo que le sucederá la próxima vez que quiera hacer eso y puede saber lo predecible que soy ante una situación de esa naturaleza. ¿Y no es Dios un mejor padre que yo? Algo que le enoja, ¿no repercutirá contra nosotros de alguna manera? Vean la vergüenza que representa el profeta. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra. Aun cuando Nabucodonosor fue el ejecutor material de esta sentencia, debemos entender que la mano de Dios está ya en este tremendo castigo. Vean entonces la gran misericordia de nuestro Dios que les está advirtiendo lo que les va a suceder si siguen por ese camino. Lo mismo nos dice a nosotros, ¿no es cierto? Será terrible lo que nos puede pasar si vivimos como si Dios no nos estuviera viendo. ¿Saben qué es lo lamentable e irónico de todo esto? Después de que Ezequiel hizo su representación teatral de la profecía divina, esto es lo que dijo el pueblo, por supuesto, revelado por el mismo Dios. Ezequiel 12:9. Hijo del hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? ¿Perdón? ¿Qué pregunta más insolente estamos viendo aquí? ¿Qué haces? Pero precisamente eso, ser cínico, es lo que se ve en quien está entregado a sus pecados, y la cosa se pone peor, aunque se me hace difícil pensar cómo es eso posible. Si ya de por sí es malo que cualquiera del común del pueblo viva contra Dios, la respuesta que él da es aún más reveladora. Ezequiel 12:10. Diles, así ha dicho el Señor Jehová, al príncipe en Jerusalén es esta carga, y a toda la casa de Israel que está en medio de ellos. Interesantemente, nuestro gran Jehová no solamente dirige su profecía contra el pueblo de Israel, tal como cualquiera podría esperar conociendo esta historia. Vemos cómo su palabra nos ofrece un detalle que no es menor, por supuesto. Al príncipe en Jerusalén es esta carga. Es decir, el líder principal del pueblo, el terrible Sedequías, quien era el que reinaba en esos momentos, era el destinatario de esta carga profética. Sabemos su desenlace, y de hecho tengo mensajes en el canal acerca de él. Los pueden consultar en el siguiente contenido. 1. Cuando Dios no perdona. 2. El terrible Sedequías, parte 1. 3. El terrible Sedequías, parte 2. Y 4. Esperanza de libertad en Jeconías. Fue tremendo sobre todo cuando sus propios hijos fueron decapitados uno a uno frente a él. Es una escena desgarradora e impactante sobre todo para aquellos que tenemos hijos. Por eso digo con frecuencia que pensemos mucho en quienes nos rodean cuando queremos tomar decisiones contrarias a Dios. Oh, sí. Llegamos a esta parte de Ezequiel y otra vez nos topamos con Sedequías y su lamentable final. ¿Por qué tanto énfasis en este hombre? Vean pues cómo Dios toma muy en serio a aquellas personas que, teniendo un liderazgo, llevan a sus seguidores a vivir sin temor ni reverencia a Dios. Además, aun cuando era rey sobre Judá en este momento, Dios no se dirige a él como rey, sino como príncipe, pues sabemos que el verdadero rey era Joaquín, también conocido como Jeconías, y que, por cierto,
fue llevado a Babilonia junto con Ezequiel. Aun cuando todo esto puede tomarse solo como datos para complementar el contexto que se está viviendo en estos momentos, vale la pena reflexionar que teniendo Sedequías la gran oportunidad de dirigir un gran pueblo a un arrepentimiento y avivamiento genuino, simplemente no quiso tener a Dios en su noticia. Es sorprendente en gran manera su actitud, pues su posición como príncipe del pueblo fue debido a una imposición de Nabucodonosor. Es decir, vio con sus propios ojos el castigo de Dios en las 2 primeras invasiones, y, tal como caballo desbocado dirigiéndose a un barranco, le siguió hasta que se dio su cruel desenlace. Antes de todo eso, Dios se lo advirtió, incluso desde la misma Babilonia con Ezequiel, para que tanto él como el pueblo judío entendieran que Dios hablaba en serio. Es como el día de hoy. La condenación en el infierno es real y muy seria. Dios no está jugando con ese tema, y si habla de un lugar de tormento eterno, es precisamente para que la gente se arrepienta, tal como quiso para aquel pueblo rebelde. Sin embargo, mucho me temo que tal como aquellos israelitas, muchos que oyen este tipo de mensajes simplemente serán como Sedequías y no querrán arrepentirse. Pero tú que me oyes, no es necesario que sufras la condenación. Arrepentíos y creed al Evangelio. Esa fue la primera prédica de nuestro Cristo. Solo es cuestión de aceptarlo como tu Señor y Salvador. Volviendo a nuestros pasajes, Dios sigue respondiendo la pregunta, ¿qué haces? Además de que es una carga terrible, comienza a explicar el significado de la representación teatral del profeta. Leamos algo más en Ezequiel 12, versículos 11 al 16. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así les harán a ellos. Al pasar a otro país, irán en cautiverio. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Horadarán la pared para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y será preso en mi malla, y harélo llevar a Babilonia, a tierra de caldeos. Mas no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para su ayuda, y a todas sus compañías esparciré a todo viento, y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las gentes, y los derramaré por la tierra. Y haré que de ellos queden pocos en número, del cuchillo y del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las gentes a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Estuvo rudo, ¿no es cierto? Hay quienes podrían pensar que todo esto es demasiado pesado para escuchar. Podrán cuestionar si Dios es amor ante estas palabras, pero no debemos olvidar que el pueblo judío tuvo tantas oportunidades para volverse a su Dios, y pasaban los años y seguían siendo igual de recalcitrantes. Nunca dejaron de decir, no te queremos. Ante todo, cuando les pasó su gran calamidad, supieron quién estaba detrás de todos estos acontecimientos. Ezequiel 12:15. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciré entre las gentes y los derramaré por la tierra. Cuando llegue el día del Señor, nadie tendrá dudas de que todo lo escrito se habrá cumplido. Nadie cuestiona en el infierno quién está castigando, y ni por asomo se nota a un incrédulo diciendo Dios no existe. En las llamas eternas no existen los ateos, se los puedo asegurar. Dios nunca se quedó callado. Su pueblo rechazó sus palabras, pero todas ellas tuvieron su cabal cumplimiento. Esa es la lección aquí. Espero que lo estés viendo, mi estimado oyente. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salud. Hoy es el día que Cristo te llama. Nosotros conocemos que Él es real y que su palabra es seria y con cumplimiento inminente. Un día le reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Si tú no eres de Él todavía, ríndete a sus pies, tal como nosotros los cristianos lo hicimos alguna vez. Que Dios siempre te bendiga. Amén.